acá sería entre lo que son los menos 70 y menos 60 milivoltios el potencial de reposo transmembrana. Y aunque bien, vemos que en la gráfica va hacia arriba y les digo que estamos hablando de que es, digamos, mayor, ahorita lo vamos a ejemplificar una gráfica para que nos quede más claro el concepto, pues está más positivo, por decirlo de alguna manera, que este. Este está más negativo, este está más positivo, está más hacia la línea, hacia alcanzar valores de cargas positivas. Y bueno, vamos a ver que en las de respuesta lenta va a haber una, digamos, propiedad que les va a, pues, a dar esta capacidad. Y es que a diferencia de las células de trabajo, estas poseen unos canales especiales de corriente eléctrica que se llaman canales FONI. Y estos canales permiten una, digamos, más rápida entrada de iones al interior de la célula y eso es lo que les genera también esa capacidad. Entonces, de esta forma vemos cómo así a grandes rasgos podemos ver ambas curvas y podemos ver la diferencia en los tiempos del potencial. Aquí es tiene que pasar por diferentes fases, llevar una fase de meseta y el tiempo de duración va a ser mucho más largo que en una célula automática, en la cual rápidamente se va a alcanzar la fase pico, digamos, o la fase 2 y rápidamente también va a disminuir. Y bueno, estos canales, como les decía, son los que nos van a ayudar para poder diferenciar cómo van a comportarse. Estas células de trabajo actúan sobre la ley que conocemos del todo o nada, es decir, o tengo este voltaje y alcanzo el potencial umbral para poderme despolarizar o no lo alcanzo. O sea, no tengo que estar entre este rango para poder activarme, si no, no va a pasar. Y la diferencia, como les decía, es que estas, al poseer estos canales, van a permitir la movilización de los iones hacia el interior de la célula, sobre todo lo que es el sodio y el calcio, y de esa forma se van a activar. Y esta capacidad, acuérdense que va a estar dada porque la membrana que posee cada una de estas células, pues tiene selectividad, permeabilidad y pues se rige por los conceptos que ya sabemos de gradiente de concentración, atracción electrostática. Bueno, la capacidad de respuesta de membrana vamos a ver que va a estar dada también, como les decía, por este potencial de reposo transmembrana. Entre más negativo, por decir, sea el voltaje, pues va a ser mayor la capacidad de respuesta. Y aquí vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver que si, por ejemplo, alcanzamos este potencial umbral, como hablábamos de lo que son los menos 60 milivoltios, que es el punto donde se puede llegar a excitar, entonces va a poder alcanzar esta, digamos, capacidad o velocidad de 200 volts por segundo. Si se encuentra menos 90 milivoltios en la fase de reposo, alcanzará lo que son en promedio 600 voltios. Entonces, esta es una curva donde nos habla de la capacidad de respuesta que tiene la membrana en base a la polaridad. Todo esto lo vamos a ver ahorita reflejado propiamente en el esquema del potencial de acción. Entonces, primero que nada, y para poder tener más claro el panorama, vamos a hablar de qué iones tienen que ver en el potencial de acción. Y sabemos que tenemos iones con carga positiva o cationes, que son el sodio, el potasio y el calcio. Y tenemos iones con carga negativa, que son en este caso los aniones proteicos, que ya habíamos hablado de ellos, que están dentro de la célula, y el cloro. Y que bueno, pues por tener carga negativa, pues se le conocen como aniones. Y estos electrolitos o estos iones son los que van a estar difundiendo del interior hacia el exterior y del espacio extracelular al intracelular de acuerdo a cómo la célula lo vaya requiriendo. Entonces, vamos a ver que para que esto ocurra, ya habíamos comentado que necesitábamos que hubiera la actuación de estas propiedades. Primero que nada, vamos a ver que cuando el potencial de acción se activa, las propiedades de la membrana cambian y la primera que cambia es que se vuelve permeable. ¿Permeable a quién? A los iones que se encuentran en el exterior. ¿Para qué? Para que ellos puedan entrar o salir
y cambiar esta polaridad o este potencial de reposo transmembrana. Parte de lo que va a tener que ver para que esto ocurra también va a ser la fuerza de difusión. Y acuérdense que decíamos que eso depende del gradiente de concentración. Si yo tengo, por ejemplo, como aquí, mucho mayor cantidad de iones afuera y tengo adentro muy pocos, el gradiente de difusión va a determinar que los iones que se encuentran en el exterior tiendan a difundir hacia el interior para poder, digamos, equilibrar. Aparte de ello, vamos a ver que la fuerza electrostática tiene también que ver. ¿Por qué? Si tenemos en el interior cargas negativas, va a tender a atraer los iones de carga positiva hacia el interior. ¿Por qué? Porque acuérdense que polos opuestos, ¿qué pasa con ellos? Se atraen y polos con la misma carga se repelen. Entonces, la actuación de estas propiedades durante el potencial de acción va a generar que este potencial de reposo pueda cambiar, volverse de menos 90 a un valor positivo, alcanzar en promedio los más 20 milivoltios para que pueda llevarse a cabo la contracción. Entonces, parte también de lo que tenemos que recordar es que, bueno, la célula cardíaca decíamos que está conformada de una manera como si fuese una red en la cual se interconecta una célula con otra y eso le permite que funcione como un sinsitio. Esto quiere decir que el potencial eléctrico, una vez que llega a una célula cardíaca, se va a ir transmitiendo de una a otra, sin disminuir la capacidad o la intensidad de ese impulso, como si fuesen fichas de dominó. Va a ir pasando de una célula a otra. Y eso es también parte de lo que va a hacer que este potencial de acción se lleve a cabo de forma rápida y efectiva. Y bien, todo eso que ya vimos lo resumimos en las dos fases del ciclo cardíaco, lo que es la sístole y la diástole. Entonces, en la fase de sístole o contracción, vemos que el potencial de reposo que se encontraba en menos 90 milivoltios debe de cruzar este umbral de menos 60 milivoltios y hacerse cada vez más positivo hasta alcanzar en promedio lo que son los más 20 milivoltios para que cada una de las fases del potencial de acción se lleven a cabo. Una vez que alcanza a generar este intercambio de iones y alcanza la fase de meseta o fase 2, vamos a ver que el calcio que se encontraba en el retículo sarcoplásmico llega a donde se encuentran las fibras de actina y miosina, se une a las troponinas, en especial a la troponina I y C, y eso desinhibe o desbloquea el punto de unión entre ambas proteínas y se puede llevar a cabo la contracción. Y esto es lo que nosotros conocemos como despolarización. En la fase de repolarización, vemos que el voltaje que había alcanzado máximo de más 20 milivoltios comienza a ir en descenso y lo vemos en este gráfico. Desciende hasta llegar nuevamente a su, digamos, a su estado basal, donde vuelve a alcanzar nuevamente menos 90 milivoltios para poder volver a estar listo para la siguiente fase de sístole. Entonces, mientras estos cambios van a ocurrir, vamos a ver que el calcio que se encuentra generando la contracción va a ir regresando o va a desactivar el mecanismo, bloqueando nuevamente aquí por las troponinas el punto de unión y el retículo sarcoplásmico va a recoger el calcio que no se utilizó para volverlo a almacenar. Y bueno, entonces cuando llega a este punto, decimos que la célula alcanza finalmente en la fase 4 un equilibrio nuevamente eléctrico y también electrolítico. ¿Por qué? Porque los iones vuelven a estar como en el estado basal. Y es ahí cuando vemos ya la segunda fase terminada de la diástole. Bien, esos dos ciclos que acabamos de ver, ahora vamos a verlos por partes. Entonces vamos a hablar propiamente de lo que es el potencial de reposo transmembrana para iniciar con este esquema. Entonces decíamos que en el reposo, en la fase de reposo,
se encuentra en menos 90 milivoltios. Y esto es porque en el interior de la célula, que está representada por este recuadro, que está en azul marino, y que representa el espacio intracelular, vemos que dentro tenemos mayor cantidad de aniones proteicos. Y decíamos que estos están ahí porque son macromoléculas que, aunque quieran difundir al exterior, no pueden. Los canales que tiene la membrana celular no le permiten salir, entonces permanecen dentro. Como tienen carga negativa, generalmente atraen a alguien de carga positiva, en este caso es el potasio, entonces siempre están acompañados del potasio. El potasio es el que se encuentra generalmente dentro. En el exterior tenemos, sí, también hay potasio en el exterior, pero vamos a ver que generalmente el ion que lo acompaña a la proteína intracelular, pues va a ser él. Aún así, tenemos mucha cantidad de carga negativa por estos aniones proteicos y eso es lo que hace que el potencial de reposo se encuentre en menos 90. Entonces necesitamos que se despolarice, que llegue ese impulso y cambie esta polaridad para que la membrana cambie y comience a activar sus canales y se vuelva permeable. Al volverse permeable, los iones que se encuentran en el medio extracelular, generalmente de carga positiva, en este caso el sodio, va a tender a entrar por gradiente de concentración hacia el interior. ¿Por qué? Porque en el interior prácticamente no tenemos sodio. ¿Dónde tenemos mayor? En el espacio extracelular. Entonces, automáticamente, como hay mucho afuera, tiende a ser jalado al interior, primero por el gradiente de concentración y segundo, ¿por qué? Porque tiene carga positiva y en el interior tenemos negativa. Entonces, la atrae. Entonces, estos son los primeros cambios que nosotros vamos a ver. Entonces, vamos a ver cómo, a pesar de que, como les digo, en un inicio vemos mayor cantidad en el interior, el único que difunde de forma libre siempre es potasio, ¿ok? Y los demás no. ¿Por qué? Porque la membrana es impermeable a ellos en la fase de reposo. Solamente cuando se active se va a volver permeable. Bien, entonces vamos a iniciar a hablar ahora sí cada una de las fases del potencial de acción. Vemos que en la fase 0, nuevamente repito, estamos a menos 90 milivoltios y tenemos que alcanzar el potencial umbral de menos 60 para poder generar esta despolarización por la ley del todo el nada. Si no alcanzamos esto, no se va a despolarizar. Entonces, lo primero que va a ocurrir es que conforme se despolariza, es decir, recibe el estímulo eléctrico que viene del nodo sinusal, va a cambiar sus propiedades y entonces va a empezarse a ser permeable una vez que alcanza este potencial. Se vuelve permeable y entonces vamos a ver que va a permitir que puedan aperturarse los canales de entrada de el sodio. Entonces el sodio va a comenzar a difundir hacia el interior, como les decía, por las cargas, por el gradiente de concentración y aparte que estos canales se activaron por voltaje. Entonces comienza a hacer su difusión hacia el interior, comienza a entrar y eso va a generar que tengamos tanta concentración de sodio en el interior ahora y entonces va a generar que el mismo gradiente de concentración haga que la proteína, los aniones proteicos suelten, por decirlo de alguna forma, o liberen al potasio y se unan al sodio. Eso hace que el potasio pueda ahora difundir hacia el exterior. Ahora, ¿qué pasa con el potencial? Decíamos que como alcanzó los menos 60, se activó y entró el sodio. El sodio tiene carga positiva. Entonces, entre más positivo y positivo, ¿qué está pasando con este gráfico? Comienza a ir haciéndose cada vez más positivo, en promedio hasta los más 20 milivoltios, y eso es dado por la cantidad de iones que pudieron ingresar. Y eso ocurre durante la fase 0.
Entonces, ¿quién entra en la fase 0? El sodio. Este cambio que hubo, como les decía, y esta permeabilidad que hubo en la membrana generó que el potencial se fuera a valores positivos y comencemos a tener ahora la fase 1. En la fase 1 de este potencial vamos a ver que continúa habiendo cambios. Vamos a ver que, como les decía, se une a los aniones proteicos, libera ahora al potasio que se encontraba unido a estos aniones. ¿Y qué va a ocurrir en el potencial? Vamos a analizarlo de esta manera. Adentro teníamos tanta carga positiva que el voltaje se nos había ido hasta más 20. Ahora, estos empezaron a difundir al exterior y tienen carga positiva. Entonces, ahora adentro ya no tenemos tantos iones que mantengan este voltaje tan positivo. Entonces, ¿qué comienza a pasar con la carga eléctrica? Comienza a irse negativizando otra vez. Comienza a hacerse negativa por la fuga de estos iones. En promedio, alcanza ahora lo que son los 0 milivoltios y comienza a ir descendiendo, a irse cada vez otra vez negativo. ¿Por qué? Porque estos están saliendo. Entonces, la respuesta que va a tener en este caso la membrana es volver a generar cambios. Y esos cambios que van a generar van a hacer que se activen los canales del cloro para que el cloro comience a difundir al interior. Y esto es porque, nuevamente, el gradiente de concentración. Tenemos menos cloro en el exterior que en el interior. Entonces comienzan a difundir. Como ellos tienen carga negativa, van a seguir haciendo que el interior se vuelva siendo más negativo y por lo tanto la curva continúe descendiendo. Vamos a alcanzar en promedio los menos 10 milivoltios para poder iniciar la siguiente fase, que es la fase 2. En esta fase 2 se va a generar una meseta porque vamos a ver que no va a haber tanta difusión de iones. En este caso, lo que va a ocurrir es que se va a hacer otro cambio en la membrana y se va a volver permeable para que pueda aperturar los canales del calcio y puedan difundir hacia el interior del espacio extracelular y del retículo sarcoplásmico donde estaban almacenados. Llegan al interior de la célula y eso va a generar que ocurra la contracción o propiamente nuestra sístole. Cuando esto ocurre, vemos que se genera esa meseta. ¿Por qué? Porque se genera un equilibrio de iones. Teníamos que estaban entrando muchas cargas negativas y por eso el voltaje estaba volviéndose negativo. Al momento que se aperturó el canal del calcio, como tiene carga positiva, empezó a haber un equilibrio en esa cantidad de cargas positivas y negativas y eso es lo que genera que haya esta meseta en la fase 2. Bien, continúa habiendo cambios y vamos a ver que estos cambios van a generar que en la fase 3 ahora vamos a tener en el interior más cantidad de estos iones y necesitamos que se desactive el mecanismo, ¿se acuerdan? La torsión y distorsión. Necesitamos que este mecanismo se comience a desactivar para poder llegar a la fase de relajación o diástole. Entonces vamos a ver que en esta fase comienzan a continuar los cambios y estos canales que estaban aperturados se cierran y entonces la membrana se vuelve nuevamente impermeable. Mientras esto sucede, los iones de potasio siguieron todo el tiempo escapando, estuvieron saliendo del interior. De esa forma que estuvieron saliendo y escapando y el cambio que hubo de iones, van a ocurrir varias cosas. Primero, veamos en las cargas. Como el potasio siguió escapando y al interior entró mucho cloro o mucha carga negativa, el voltaje siguió bajando, a llegar nuevamente a un potencial de menos 90. ¿Por qué? Porque los iones que entraron tenían carga negativa, entonces se volvió a ser negativo. 2,
Vimos que los iones que estaban afuera, como el sodio, el calcio y el cloro, ¿ahora dónde están? Y les pregunto a ustedes, la mayor cantidad estaban afuera en un inicio, ¿ahora dónde están en esta fase 3? ¿Dónde los vemos? Están dentro. Están en el interior. Ahora tenemos mayor concentración de estos iones dentro de la célula que en el espacio extracelular. ¿Qué pasó con el potasio? ¿Dónde estaba en el inicio el potasio? ¿Dónde había más potasio en la fase de reposo? Dentro. ¿Adentro o fuera? Adentro. Adentro. Y ahora en la fase 3, ¿dónde está el potasio? ¿Dónde hay más cantidad de potasio? Afuera. Afuera. Entonces, en la fase 3, el potencial eléctrico ya está como en un inicio, en menos 90, pero los iones no están como estaban en un inicio, están invertidos. Tenemos los que estaban adentro fuera y los que estaban afuera adentro. Entonces, para que vuelva a estar en la fase basal y poderse activar nuevamente el mecanismo para que pueda ocurrir la sístole, tiene que hacer cambios nuevamente en la membrana. ¿Qué cambios? Tiene que activar la bomba de sodio-potasio para que pueda generar cambios y que esto que está ocurriendo aquí, que eléctricamente ya está, pero electrolíticamente no está como en la fase de reposo, pues pueda cambiar. Entonces, va a activar estos canales, esta bomba de sodio-potasio para poder generar que el sodio pueda difundir al exterior y pueda entrar el potasio nuevamente. Al momento que esta bomba se activa, consigo va a extraer o va a atraer y va a generar ese intercambio de iones hacia el exterior por la misma activación eléctrica que va a tener esta bomba. Esta bomba y estos canales, cada vez que se fueron activando, necesitaban energía. Y esa energía, ¿quién la produjo? ¿Se acuerdan? ¿Quién la produce en la célula? Tenemos organelas, acuérdense. ¿El núcleo la produce? Las mitocondrias. Las mitocondrias. Y las mitocondrias tendrían que haber generado en promedio ¿cuántas moles de ATP para que esto se pudiera haber activado? ¿Se acuerdan? 32. Correcto. Con esos 32 moles que estaba generando las mitocondrias, se activaron esos canales, se pudieron aperturar, se pudo activar la bomba de sodio-potasio para que tuviera este funcionamiento correcto. Entonces, en la fase 4, una vez que ya se pudo activar y que pudieron extraerse esos iones, ahora vamos a ver que vuelve a tener nuevamente ese equilibrio que tenía en la fase de reposo. Vuelve a estar como en un inicio, en menos 90 milivoltios y dentro con aniones proteicos que nunca salieron, nuevamente con mayor cantidad de potasio que ya se encuentra otra vez dentro y en el exterior con predominio de sodio, calcio y cloro, que es como inició y que en esta fase fue cuando ya los iones que no se utilizaron de calcio fueron también recuperados o almacenados en el retículo sarcoplásmico. Digamos que todo el calcio que no se usa lo vuelve a llamar y lo trae de nuevo a este sitio. Y ahí es donde lo va a almacenar para que vuelva a ocurrir nuevamente el potencial de acción. Entonces, vemos que este es el gráfico que siempre nos muestran, siempre vemos esta gráfica y es lo que acabamos de ver. Y si lo vemos nuevamente, fase 0, ¿qué ocurre? Llega el estímulo eléctrico, tiene que empezar a cambiar la membrana, empieza a generar cambios y para eso tiene que alcanzar menos 60 milivoltios, que es el potencial umbral. Cambia la membrana, se vuelve permeable a los iones y lo hace a través de aperturar los canales rápidos para el sodio, que son activados por voltaje. Entra el sodio al interior y eso va a generar
que el voltaje comience a hacerse positivo por las cargas que tiene este sodio. Comienza la fase 1, que comienza aquí. Fase 1. Entonces, esta gradiente de difusión, como ahora tengo mucho sodio, ¿qué va a hacer? Que por la misma difusión y gradiente de concentración, el potasio que estaba adentro, con los aniones proteicos, digamos, se desprenda o se rompa ese enlace que tenía con los aniones proteicos y comience a difundir al exterior. Entonces sale el potasio y al empezar a salir el potasio, el voltaje comienza a irse haciendo negativo, ¿ok? Eso va a hacer que en respuesta a este cambio se aperturen los canales para el cloro con carga negativa, entren al interior y se comienza a generar esta fase de meseta. Vamos a ver que en la fase 2 comienzan a aperturarse por los mismos cambios los canales para el calcio. Este va a comenzar a entrar al interior, se genera la contracción y vamos a ver que se genera esta meseta. ¿Por qué? Porque se equilibran las cargas negativas y positivas con la entrada de este cloro que había llegado y con la del calcio. Después inicia la fase 3. El potencial sigue en caída, sigue yéndose negativo. Y esto va a generar también más cambios. Se cierran los canales para lo que es el sodio y para el calcio y continúa difundiendo hacia el exterior el potasio. Continúa esta, digamos, línea en la gráfica haciéndose negativa por la misma difusión que hubo del potasio, que siguió escapando y vamos a tener ahora que en esta fase, como les decía, el voltaje va a llegar a los menos 90, pero los iones van a estar invertidos. Vamos a tener en el interior, en lugar de potasio y aniones nada más, vamos a tener sodio, cloro y calcio. Y en el exterior vamos a tener predominio del potasio. Entonces, para que pueda volver a la fase de reposo, se necesita que se active esta bomba sodio-potasio que va a generar que pueda haber ese intercambio de iones y vuelva a estar nuevamente como estaba en la fase de reposo. Entonces, esto es precisamente lo que acabamos de ver. ¿Dudas o preguntas hasta aquí? Yo sé que levantándonos y estar hablando de esto así, como que déjame me sacudo. Les dejé en el canal el video donde les estoy explicando esto mismo que acabamos de ver. Ya les puse ahí en la descripción del grupo el link para que le den clic y puedan ir y verlo con más calma y lo que se les haya escapado durante la clase, pues lo puedan volver a repasar, porque yo sé que entre 7 y 8 de la mañana todavía estamos, ¿verdad? Como que no muy carburados en esto. Muy bien. Bueno, entonces, esta es la descripción de lo que ocurre en el potencial de acción. Ahora, vamos a ver que aparte de describirnos cada una de las fases, pues también vemos lo que son los periodos refractarios, el periodo refractario absoluto y el periodo refractario relativo. Y pues nos habla del momento en el cual la célula se encuentra lista para que se pueda despolarizar y en qué fase, pues no va a responder. Entonces, vamos a ver que cuando se encuentra en los menos 90 milivoltios, puede ser despolarizada y alcanzar el potencial umbral para poder activarse y generar este potencial de acción. Y vamos a ver que una vez que ya se despolarizó, aunque venga otro impulso, pues no la va a poder despolarizar porque ya está en esta fase, o sea, ya está, digamos, activándose. Pero cuando las cargas comienzan a disminuir, a alcanzar casi la fase de reposo, puede llegar a activarse nuevamente y generar que haya otra respuesta, como digamos que sería como una extrasístole, ¿sí? Y para que esto ocurra, el impulso eléctrico tiene que ser bastante intenso, número 1, y 2, pues las cargas eléctricas y la condición en la que la célula está, tiene que estar en esta fase, en la fase
3. Si no, no se va a despolarizar. Entonces, vamos a ver, como les decía, que se va a dividir de esta manera. Cuando estamos hablando de estos periodos, estamos viendo que el primero va a abarcar desde esta fase, vamos a ver prácticamente la fase 0, fase 1, fase 2, pero no es completamente la fase 2, son, digamos, las 2/3 partes de la fase 2. La fase final, junto con la 3, ya entra dentro del siguiente periodo. Cada uno de estos tiene un tiempo. Vamos a ver que si hablamos de hablamos de 250 milisegundos en promedio. Y vamos a ver que en estos periodos, como les decía, lo importante de reconocerlos es que sabemos que aquí no se va a poder estimular. Así venga un impulso muy intenso, no va a pasar nada porque ya está desencadenado esto. Pero una vez que comienza a negativizarse, entonces ahí sí vamos a ver que va a haber cambios. Entonces, de aquí lo que me interesa es que recordemos que se puede llegar a despolarizar o puede activarse siempre y cuando se encuentre en la fase final de la meseta o de la fase 2 y en el inicio de la fase 3. Pero el impulso tiene que ser sumamente intenso para que esto pueda ocurrir. Creo que, permítanme, creo que hasta aquí era lo... Sí.